Hola amigos, bienvenidos a tu canal de Mundo Despierto. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Posiblemente lo podríamos ver como una pregunta. ¿Estás controlado y tal vez no lo sabes? Porque cuando uno analiza todo lo que pasa en el mundo y cuando uno analiza, cada uno de ustedes que está viendo este video, analiza sus vidas, podrían de una u otra manera decir con toda la seguridad de que no son controlados, de que no han sido controlados por algún lado en sus vidas, por algo que hayan vivido, por algo que esté pasando, por algo que estén, en lo que estén trabajando, que haya influido, lo que estén creyendo en este momento. O sea, de una manera u otra creo que los seres humanos ninguno nos salvamos de ese control. Y creo que en algún momento solamente depende de nosotros podernos liberar de tal control, pero que ninguno se salva, creo que no lo hay. Es bien difícil, porque estamos prácticamente en un campo minado de muchas cosas. Y si podríamos definir lo que es control mental, pues el control mental es precisamente una técnica que va enfocada a cambiar el comportamiento humano. Es una técnica que está prácticamente diseñada para que el ser humano tenga cambios importantes para un fin en común, un fin que ellos, los que estén detrás de todo esto, pues quieran que se llegue a ese punto específico. Y en eso han tenido que ver en la historia muchas cosas. Por ejemplo, las instituciones religiosas son, digamos, un instrumento muy fuerte de control y que han hecho prácticamente muchos estragos a nivel de toda la historia humana. Ha sido algo terrible y prácticamente todo esto comienza por el oír, es decir, por el oír de una doctrina específica, por el oír de todo lo que supuestamente empiezan a transmitir con este tipo de mensajes, en donde se les habla de supuestas leyes, de normas específicas, de planes específicos de salvación, y se llega a tal punto de hablar de sacrificios humanos que podrían llevar incluso a la liberación del mismo ser humano. Son cosas como contradictorias. Si miramos, por ejemplo, la historia de este personaje religioso, Abraham, podríamos decir que su psicosis era bastante, pues podríamos ponerla en tela de juicio, ¿no? Decir que escuchó una voz y que esa voz le dijo que cogiera a su hijo y prácticamente lo matara, ¿no? Lo sacrificara. Y o escuchar y hacer caso de esa voz, coger a su hijo, ponerlo en la leña y prepararlo para quemarlo vivo y degollarlo. Pues obviamente eso nos lleva a pensar en cómo sería la realidad de todo esto, cómo podemos nosotros pensar que, que esa persona allí no estaba realmente siendo controlada. Y así, todas las cosas que se ven en el campo religioso tienen mucho que ver con toda esta parte de control, en donde se habla mucho de sacrificios de animales, de sacrificios humanos para poder tener un fin y un camino de salvación, etcétera, y incluso la liberación de muchos, de que un día puedan llegar a un plano distinto, a un cielo o algo que realmente los lleve a ser prácticamente perfectos, etcétera. Y cuando uno analiza todo esto, uno dice por qué, si hay detrás de todo eso supuestamente un plan, porque ese plan no fue perfecto realmente por alguien que supuestamente tenía toda la capacidad de hacerlo perfecto. Pero en fin, ya hemos hablado en otros videos sobre todo ese tipo de cosas. Lo único es que todas estas religiones son realmente instituciones que han sido instrumentos de control a través de la historia, que han traído tanta división del ser humano, que han traído tanta muerte y que cada uno defendiendo lo suyo ha hecho que el ser humano se pelee con otros y que prácticamente veamos atrocidades como la Inquisición, instituciones que son más que han tenido el poder de la historia por muchos años y que aún siguen engañando en la actualidad y siguen teniendo el control de muchas cosas y la gente todavía sigue creyendo, aunque le cuenten la historia, aunque vea todo lo que se ha hecho, aunque se hable de pedofilia,
aunque se hable de violaciones terribles hacia muchas personas, hacia muchos niños inocentes, aunque se hable de muchas muertes de millones de personas en la Inquisición, aunque se hable de todo ese tipo de cosas y seguir de una u otra manera, digamos, todavía que defendiendo una institución religiosa, pues tiene mucho que ver el control mental. O sea, no hay otra respuesta de decir que cuando el ser humano pierde la insensibilidad por completo y defiende más al verdugo, o se defiende más a aquellos que han sido sanguinarios en la historia o que han hecho muchas cosas, o que han tenido que ver, pues de una u otra manera, pues hace que haya un control mental. O sea, no se puede hablar de otra cosa sino de un control mental. Esa persona está controlada definitivamente. Lo mismo pasa con las mismas ideologías. Por ejemplo, todos aquellos que siguen defendiendo todo esto de los grupos únicos, de las razas perfectas, de las razas únicas, de los genocidios y que aún así lleven prácticamente esto en su mente y que sea este fanatismo el que los lleve prácticamente incluso a ver a otros como inferiores, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas, teniéndolo en cuenta también como ideologías, pues son lo que hace determinar que una sociedad o que un grupo en particular está siendo controlado. Lo mismo pasa con las ideologías que tiene que ver con la política o que tiene que ver con esto como el comunismo, etcétera, en donde a través de esta ideología, por ejemplo, se ha derramado mucha sangre y se sigue derramando mucha sangre. Entonces, tanto ideologías religiosas como ideologías políticas, lo único que han hecho, o lo único que han hecho realmente es traer muerte y destrucción hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia la sociedad. Nos está atrasando, no nos lleva realmente a hacer eh, lo que deberíamos llegar a ser. No nos lleva realmente a ser una sociedad libre en unión ni en el respeto del ser humano. ¿Sí? Cuando miramos todo lo que tiene que ver con la política, vemos que también muchos de los políticos están controlados por algo más, por alguien más, por algo más detrás de ellos que muchas veces el ser humano o el pueblo no lo ve, pero que de una u otra manera se ve que están controlados por algo, por alguna forma secreta o por algún pensamiento, ideología, etcétera. Eso mismo pasa, por ejemplo, ese signo que hacen la mayoría de los políticos y cantantes y todo que tiene que ver con aquello del macho cabrío, de Satanás, etcétera, pues todo eso nos evidencia que definitivamente existe una un control mental para ellos también, que alguien los controla, que alguien los está dirigiendo prácticamente y que ellos están cumpliendo con algún propósito. Así que todo esto pues es preocupante porque por donde lo miremos siempre están todo este tipo de controles. Y hay otro control que es el control, digamos que este es un control que el ser humano le entra de esa manera, ¿no? A través de lo que escucha, es decir, a través de la religión, de lo que escucha, de lo que lee, de lo que le transmiten, de lo que mira también. Y hay otro que es ese control como un experimento físico para tratar de lograrlo como una especie de a ver cómo logramos cambiarlo físicamente enviando haciendo ciertos experimentos como fue el proyecto Mica Ultra, que fue prácticamente iniciado en 1950 por la CIA y que este proyecto llevaba precisamente cambiar la conducta del ser humano, de la mente humano, a través de experimentos que tenían que ver con el abuso físico, el abuso sexual y también con medicinas específicas para tratar de cambiar los comportamientos del ser humano. Y obviamente que esto ha sido otra forma de control, en donde ya en 1975 se empezó a sacar todo esto a la luz y que ya los archivos salieron en el 2001 y que se consideró un programa ilegal del gobierno estadounidense. Pero deja la duda sobre este tipo de cosas y siguen todavía haciendo experimentos, porque cuando vemos todo lo que ha pasado últimamente en los últimos años en Estados Unidos, donde hombres de una manera con cierta
demencia o con cierto tipo de control mental, llegan a sitios y asesinan a muchas personas, como en el caso de este hombre, como el caso de Las Vegas, como en el caso de todo lo que sigue pasando en escuelas, etcétera. Podríamos estar hablando de otro tipo de control. Entonces, ahí hay controles donde los están haciendo prácticamente como experimento, pero hay controles en donde por todo lado está prácticamente la forma, como decía al principio, como un campo minado en donde se puede prácticamente caer fácilmente en cualquier control mental. Vemos cómo entonces también se va mostrando este tipo de comportamiento de control a través de signos, a través de algo que están queriendo expresar o que pertenecen a algún tipo de sociedad secreta, etcétera. Así que llamémoslo sociedad secreta o llamémoslo religión abiertamente, cualquier cosa que de una u otra manera esté pasando en la actualidad, pues es control mental. Y vemos que, por ejemplo, signos como estos que se hablan son signos que representan supuestamente a los Illuminati, también representa el ojo que todo lo ve, también representa el 666, supuestamente, que es un signo muy utilizado, por ejemplo, por el actual presidente. Entonces uno diría que de una u otra manera, por donde lo miremos, pues la sociedad está controlada por ideologías, por religión, por cualquier cosa que esté pasando, prácticamente está siendo controlado. Y vemos cómo hoy día pues todos estos hacen este tipo de signos que tiene que ver con lo que hablábamos del macho cabrío. Incluso el líder católico no se salva de eso. Muchos de ellos hacen esos signos, pertenecen muchos a alguna cuestión secreta. Pero como les decía, no es que este sea el líder que esté al frente. Detrás de él hay alguien que manda, hay alguien que también los está controlando. Entonces todo esto es prácticamente una agenda de control. Por donde lo miremos, llamémoslo ideológicamente, religiosamente, por donde nosotros como seres humanos miremos este mundo, se está en un control absoluto. Quisiéramos realmente entender ese punto y saber que cuando nos concientizamos de todo eso, que los símbolos juegan un papel importante, que las señales en las manos juegan un papel importante, que representan lo que cada cual está defendiendo de una y otra manera. Vemos que eso está prácticamente plasmado en todo lugar, ¿no? Todo esto de la simbología. Vemos como prácticamente también este movimiento o estos controles mentales, que también esto ya tendría que ver más con algún experimento, vemos como los patrones de comportamiento de una persona pueden cambiar de un momento a otro, como el caso de esta cantante, y vemos como la mayoría pues de una u otra manera expresan el hecho de pertenecer a alguna o algo que los está controlando, ¿no? Alguna entidad, alguna institución, alguna secta, etcétera. Entonces todo eso está prácticamente allí y de eso no se salvan tampoco los religiosos, ¿no? También muchos de ellos haciendo estos signos, muchos de ellos prácticamente manipulando mucho en los púlpitos y haciendo muchas cosas y de una u otra manera es como que todos están siendo controlados, o sea, uno es controlado por el otro, es como una cadena prácticamente, pero que nos damos cuenta que definitivamente prácticamente nadie se salva de este tipo de control y la mente es un papel o juega un papel muy importante. ¿Cómo realmente nosotros podríamos salirnos de todo esto? Entendiendo que no hay ninguna, o sea, no hay una forma en donde nosotros miremos y digamos que no hay control. Si está en una ideología, si está en un gobierno, si está en un sistema, incluso desde que prácticamente nacemos, depende de la familia donde nazcamos, lo que esa familia crea, lo que esa familia piense, la tradición que esa familia tenga, todo eso se lo van, digamos, a enseñar a ese recién nacido, a ese niño que se ha ido formando o esa niña, y de una u otra manera nos damos cuenta que, que se va llegando a todos ese tipo de puntos en donde el primer control mental pues empieza en la familia, porque allí es donde depende de lo que ese ser humano reciba,
pues es lo que va a hacer, lo que va a ir formando su personalidad en muchas cosas. Y después viene entonces la sociedad y todo lo que empieza a observar y todo lo que empieza a ver, cómo empieza a influir de una manera increíble en su vida. Así que, ¿cómo liberarse de todo esto? Es lo que es la pregunta. Y la única forma en que nosotros nos podemos liberar realmente es cuando analizamos detalladamente las cosas, cuando se hace algo y se trata de verificar si tiene algún sentido y si no se le ve el sentido, cuando va en contra de nuestra propia, eh, digamos, nuestra propia sociedad, todo lo que vaya en contra, todo lo que haya traído violencia, todo lo que haya traído muerte, todo lo que esté agrediendo la misma humanidad, pues no tiene realmente nada bueno. Todo lo que esté controlando, todo lo que esté llevando a guerras, todo lo que esté llevando a los genocidios, etcétera, todo lo que tenga una historia sangrienta, etcétera, todo lo que esté pasando. O sea, cuando verificamos todo eso y nos concientizamos como seres humanos, podemos llegar realmente a un verdadero entendimiento de lo que sería como liberarnos. Así que nosotros tenemos un gran problema que llegar a este mundo porque es un mundo en donde prácticamente todo es control. Por todo lado hay control mental, por todo lado se está corriendo ese riesgo. Y lo peor es que muchas veces el ser humano tiene ideologías, tiene creencias y tiene cosas tan arraigadas que no se da cuenta que realmente lo que son es un control mental que está allí y que muchas veces lo más difícil es aceptar que está ahí. Cuando realmente aceptamos que hemos estado siendo controlados o que hay algo que no está bien y que está haciendo, nos está controlando, pues deberíamos realmente hacer un alto y tratar de analizar las cosas, replantearlas, volverlas a analizar, pensar todo lo que ha sido la vida de cada uno de nosotros hasta el día de hoy y tratar de realmente analizar si hay control mental, que obviamente lo tiene que haber, por uno o por otro lado. Y cuando encontramos el control mental, el problema, y sabemos cuál es la raíz y todo lo que estamos viviendo, y miramos todo lo que está pasando en el mundo y empezamos a mirar que lo más importante es la liberación de todo este control y empezamos a salir de allí, realmente es donde el ser humano puede realmente empezar a experimentar libertad. Todo lo que te controla te ata, todo lo que te controla te frena, todo lo que te controla no te deja ver un conocimiento aún más grande de lo que deberías saber. Así que es muy importante analizar todo eso y entender de que es obvio que todos los seres humanos hemos sido controlados, pero también tenemos todos los seres humanos la capacidad de liberarnos de todo control. Solamente depende de nosotros. Así que como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para ver más videos. Nos vemos en un próximo video.